lo que primero voy a hacer es repasar los conceptos que hemos visto la clase anterior, ¿sí? Porque son fundamentales para entender el resto de la materia, ¿ya? Por eso estoy incorporando esto, ¿ya? Miren, este es nuestro esquema de nuestra línea de transmisión genérica. Este se puede llamar también lado 1 o lado 2, o lado del generador y lado de la carga. Muy bien, hemos sacado la ecuación matemática que describe cómo es el proceso cuando conectamos este generador y la señal se va propagando a través de la línea hasta que llega a la carga. Cuando llega en este punto, la carga, algo de potencia va a consumir y algo de voltaje va a consumir también. Consumiendo potencia se consume voltaje, pero hay algo que vuelve hacia el generador, ¿ya? Entonces, todo ese proceso está descrito por la ecuación 2.14. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí tiene que haber en esta ecuación dos señales. Esta, que va a ser el voltaje incidente, la que va desde el generador hacia la carga. Y esto está avanzando. Y conforme avanza, como esto es un dieléctrico, esto se va atenuando, hemos dicho. Y después de cierto instante, porque hay una velocidad de propagación, llegamos acá. Muy bien. Pero hay otra que vuelve, y es esta la ecuación. ¿Ven? Entonces, ¿ven? En este sentido, la ecuación matemática, esta describe este proceso. Y esta otra de la carga hacia el generador. Muy bien. Y eso es fundamental porque sobre esa ecuación, sobre la 2.14, que va a ir tomando diferentes nombres, vamos a fundamentar las bases de la materia. Por eso estoy repitiendo esto. Muy bien. Este sería, digamos, en el instante en que empieza a propagarse la señal incidente. Se está propagando así. En cierto momento va a llegar hasta la carga. ¿Sí? Ahora, en esta condición van a tener cuidado. Aquí está ZL diferente de Z0, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar después? Va a haber otro voltaje en sentido contrario. Es este que está volviendo. ¿Sí? Y este también, después de cierto tiempo, va a llegar acá. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si esto está funcionando continuamente? A nosotros nos interesaría saber cuánto es el voltaje en una cierta posición y en un cierto tiempo. ¿Cuánto es el voltaje, por ejemplo, aquí? A una cierta distancia de la línea del generador, ¿sí? ¿Y cuánto es la corriente? O sea, digamos, ese es un punto arbitrario. Aquí está Z igual a 0. En esta posición, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar el voltaje, la corriente y la impedancia en esta posición, pero como en forma fasorial, ¿no? Por eso hemos definido el fasor voltaje, el fasor corriente, y este también puede definir el fasor impedancia. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto físicamente? Que en un cierto instante esta señal aparece en este punto, pero aquí hay que pensarlo como un fasor, es decir, que tiene una amplitud y tiene un ángulo. En ese mismo punto, este voltaje, en este mismo punto, este voltaje también es otro fasor. Y entonces tendrá, digamos, una amplitud y una fase. Entonces hay que sumar el fasor que corresponde a la onda incidente en este punto con el fasor de la onda reflejada en este punto. Y ese es el resultado que se va a analizar. Ese sería el resultado de esta señal que se propaga en este sentido y esta otra que vuelve, ¿sí? Obviamente, si aquí el fasor de onda incidente, digamos, tiene esta amplitud y tiene este ángulo 90 grados, y este otro justo tiene un fasor de este tamaño y también aquí 90 grados medido así, obviamente se van a restar. Y entonces, punto por punto, aquí va a aparecer una señal que va a ser el resultado de la suma fasorial punto por punto de esta señal incidente con esta señal reflejada. Eso es lo que está aquí matemáticamente escrito. Entonces aquí están todos los parámetros, ¿ya? ¿Qué parámetros también hemos definido? Hemos definido este que nos interesa, ¿no?
porque vamos a trabajar en el dominio complejo, pero después tenemos que hacer el cambio a estas variables. Esto es el voltaje instantáneo en una posición Z y en un determinado tiempo. Muy bien. También podemos ver la corriente y obviamente también la impedancia. Esos parámetros, ya tenemos las fórmulas para calcular cada uno de estos parámetros. Y cuando tenemos esto en el campo complejo, sabemos cómo también convertirlo a estas variables que nos interesan. Hay un problema en esta presentación que vamos a hacer ese ejemplo. También hemos definido el Z0, que es la impedancia característica de la línea. Si esto es un cable coaxial y tiene un cierto dieléctrico, tiene un valor de impedancia. Si es otro tipo de conductor, todos tienen su impedancia que se llama impedancia característica. Muy bien. También hemos definido que es la constante de propagación. Y esta constante de propagación es la que aparece aquí. Si esta es la constante de propagación, ¿esto qué me va a decir? ¿Cómo se va propagando esta señal? Me dice, si se está atenuando, ¿cómo se va a atenuar? ¿Sí? Y además, ¿cómo va cambiando la fase? Por eso es la constante de propagación. Me dice, en cualquier posición, cuánto se atenúa la señal y cuánto cambia la fase. También hemos definido la velocidad con que se propaga esto. Esto sale y en un cierto tiempo llega acá. Entonces hemos definido, en realidad, la velocidad de propagación con esta nomenclatura, y esto es la velocidad de fase. Cuidado con confundirse, ¿eh? Esto es velocidad de fase y esto es velocidad de propagación. Hemos calculado la fórmula. Esta tiene su fórmula y esta tiene su fórmula. Esta es una velocidad física, esta no es una velocidad física. Por eso esta, vamos a ver más adelante, cuando veamos guía de onda, esta velocidad va a ser mayor a la velocidad de la luz. Ojo, porque esta no es una velocidad física. Muy bien. Y aquí sería el tiempo de retardo. Bueno, si tenemos acá la distancia y tenemos la velocidad de propagación, podemos calcular los tiempos en que esta señal llega hasta acá. Ahora, en estas condiciones en la práctica, de acuerdo a la frecuencia de operación, hemos dicho que en esta parte, para nosotros la velocidad de propagación va a ser igual a la velocidad de la fase. ¿Por qué es esto así? Por los rangos de operación en la práctica y despreciando los efectos magnéticos. Y con esto vamos a trabajar. Quiere decir que hay dos fórmulas para calcular las velocidades, y estas son iguales, y en los problemas hay que tener en cuenta esta igualdad. Cuando vayamos al otro tema, guía de onda, esto ya no se va a cumplir. ¿Está bien? Bueno, entonces, podemos continuar ahora ya con la presentación de esta clase, ¿ya? Hay que tener importancia, qué relación hay entre ZL y Z0. ¿Sí? Después vamos a demostrar que esto es siempre real, pero en general esto puede ser real, complejo, imaginario. Muy bien, entonces vamos a analizar esta parte porque es importante. Obvio que la relación entre ZL y Z0 me va a dar algunos parámetros por acá que vamos a definir, ¿ya? Por eso dice, en cualquier problema siempre tienen que analizar esta condición. Estas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Este es mayor o este es menor. Esa relación es importante analizar. Como vamos a ver ahora a continuación, que tratamos de ver justamente estas condiciones, ¿ya? Pasamos entonces, y ahí estaría, ¿ya? Vamos a analizar entonces. Esta es una línea de longitud infinita. Está dibujada acá. Entonces aquí está el lado 1, aquí está el generador, y esto está en el infinito. Si esto está en el infinito, quiere decir que si aquí aplicamos un voltaje, ese voltaje se va a propagar y nunca va a volver. No va a haber señal reflejada porque esta carga está en el infinito. Y entonces la ecuación matemática que describe esta señal, solamente la incidente sin que exista la reflejada, ¿cuál es? Aquí está nuestra ecuación genérica, la 214, ¿no es cierto? Entonces esta no existe, no hay señal de regreso, y la ecuación matemática solamente sería este caso. ¿Sí? Y ahora, si nos acordamos la constante de propagación que ya hemos definido,
es igual a la constante de atenuación y la constante de fase, ¿no? Esta es la expresión. Entonces, podemos sacar la ecuación matemática de esta señal que se va hasta el infinito. Hacemos eso, ahí está, esta es la constante de propagación, solamente hay onda incidente, no hay reflejada, reemplazamos este valor por estos dos, entonces ahí sería ese voltaje en cualquier posición. Aplicamos acá, ese voltaje se va propagando en cierta posición Z, ¿cuánto vale? Vale esto, ¿ve? Entonces fíjense, este valor A es el valor que aplicamos acá, ¿ve? Y cuando se empieza a propagar, esto empieza a atenuarse. ¿Cuál es el factor de atenuación? Esta función exponencial. Entonces este es el valor inicial y conforme se avanza Z, como esta es una exponencial negativa, entonces este factor empieza a disminuir, ¿no ve? Entonces, esto me está diciendo esta amplitud cómo empieza a decrecer. Es este valor. Y la fase es esto, cómo va cambiando la fase. Entonces, con esto yo tengo el voltaje en cualquier posición Z y también su fase, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero esta línea no nos sirve porque esta línea no existe, ¿no es cierto? Pero lo importante es también lo siguiente, ¿no? Conforme avanza esta línea, ¿qué impedancia ve? Y hacemos acá un voltaje de entrada. Entonces habrá una corriente y acá hay una impedancia. Entonces, conforme avanzamos, ¿qué impedancia se ve? Se ve la impedancia Z0, la impedancia característica. O sea que en cualquier posición, conforme avanza, lo único que ve el voltaje que está propagándose es Z0, Z0, Z0. Eso es lo que ocurre. Entonces viene la idea de lo siguiente. Si en esta posición que ya tengo ya una cierta longitud física, ya no es a infinito, le pongo una carga de valor Z0, ¿sí? Le pongo una carga de valor Z0, entonces esto va a trabajar con la ecuación matemática de una línea que tiene la carga en el infinito. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ve? Entonces aquí tenemos el voltaje, tenemos la corriente, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Una línea, ahora ya tiene una longitud física definida, está su parámetro Z0, pero en la carga hemos puesto ZL igual a Z0. ¿Sí? Entonces, conforme avanza la señal, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber siempre Z0, Z0 hasta que llega hasta acá. Esa es la condición, miren, que se llama línea, ahora, finita acoplada. ¿Sí? O sea, una línea finita con la carga acoplada es igual que una carga, que si la carga estuviera en el infinito. Entonces ya podemos trabajar con esto, pero ya tenemos nuestra ecuación también. Y si esta condición no se cumple, entonces estamos en esto, ZL diferente de Z0. Entonces la impedancia ya habrá que calcularla, ¿no? Si queremos calcular la impedancia aquí de entrada, ya hay una fórmula, ¿sí? Y que queremos calcular la impedancia de entrada en cualquier posición, también hay una fórmula. Entonces, en este caso, en línea acoplada, la impedancia que ve la señal que se propaga siempre es Z0. Muy bien. Continuamos entonces, ahora repasamos de nuevo con nuestras ecuaciones. ¿Listo? ¿Sí? Aquí tengo el voltaje incidente en este sentido, el voltaje reflejado en este sentido. Sentido contrario. ¿Sí? Y ahora ya se llamaba 214, ahora se va a llamar 229, pero es la misma ecuación. Después va a cambiar a otra notación, porque esta es una señal fundamental sobre la que se apoya toda la teoría de las líneas de transmisión que vamos a ver. Bueno, entonces para el caso de las corrientes, este es el caso, ¿no? Habrá una corriente incidente y una corriente reflejada, ¿no? Y entonces el voltaje dividido sobre Z0 me da la corriente. Hay que tener cuidado con este signo menos, es por la convención que hemos tomado. Muy bien. Entonces, podemos ahora ver esta situación de la línea desacoplada. Muy bien. Aquí está, ¿ve? Por eso está la flechita acá. Vuelvo a repetir, es siempre fundamental al analizar una línea de transmisión qué relación hay entre ZL y Z0. Es una línea que está acoplada.
entonces estos son iguales. Es una línea desacoplada, es otra condición. Muy bien, veamos entonces esta línea desacoplada. Hay un voltaje incidente, hay un voltaje reflejado, habrá unas impedancias acá, conforme avanzamos, habrá una señal que se genera como resultado de la suma fasorial de estas dos en cada punto, y ese es todo el proceso que habría que analizar, y lo vamos a analizar, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado en esas condiciones. Bueno, ahora vamos a avanzar con el ejercicio, el primer ejercicio que nos presenta nuestro texto, ¿sí? Y ya estamos en condiciones de resolver este siguiente problema. Por ejemplo, ¿cuál es la condición? Aplicamos un voltaje acá, que es igual a 1.5 coseno de 2pi. Aquí está, es pi por 10 a la 8. Entonces aquí está la ecuación matemática de este generador, ¿no? Este es pi. Muy bien. Y aquí tiene una ZG, que es, digamos, la impedancia de entrada de este generador. Aplicamos aquí, entonces va a aparecer un voltaje de entrada, como está definido de esta manera, una corriente de entrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué condiciones más hay? Ahora, aquí tiene una impedancia característica Z0 y aquí tiene una carga ZL. Las condiciones del problema son, entonces, ahí está. Expresamos esto en forma fasorial. Este voltaje en forma fasorial es este, 1.5 y fase 0. Es nuestra referencia, entonces, del fasor voltaje. Eso es lo que aplicamos y está en este punto. ¿Con qué frecuencia trabajamos? 2pi por f. Esta frecuencia es, ahí está, 100 MHz. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre ZL y Z0? El problema nos dice que son iguales. Entonces, muy bien, estos son iguales. Estamos en la condición de acoplamiento. Quiere decir que solamente hay un voltaje incidente acá y no hay voltaje que vuelve. Aquí está la condición de acoplamiento. ¿Sí? Ahora, ¿y qué dieléctrico tiene este? Este tiene un dieléctrico de 2.6. Muy bien. Ahora miren lo que ya empezamos a sacar algunas conclusiones directamente de los datos iniciales. Si la línea está acoplada, como dice aquí, entonces ¿cuánto vale la impedancia de entrada? Z0. ¿Y cuánto vale la impedancia en cualquier posición? Siempre Z0. Acá está. Muy bien. Pasamos entonces, ahora vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar qué pasa aquí en el lado del transmisor y después qué pasa en el lado del transmisor, en la línea y en la carga, ¿ya? Analizamos entonces la primera parte. Ahí está. ¿Sí? Este sería nuestro circuito básico. Tenemos el voltaje de entrada, la corriente de entrada, la impedancia de entrada, sabemos que es Z0. Entonces, y además ya tenemos este voltaje. ¿Sí? Este es nuestro fasor de referencia. Queremos calcular el voltaje de entrada aplicada a la línea. ¿Sí? El voltaje aplicado a la línea. ¿Cuánto va a ser? Hacemos un divisor acá y ahí está. El voltaje en la entrada es igual a la relación de estas impedancias por el voltaje en el generador. Un simple divisor de tensión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos los valores de la impedancia de entrada, tenemos el valor de la impedancia interna del generador, hacemos los cálculos y nos sale el voltaje aplicado a la entrada, el B sub Z acá en forma fasorial, módulo y A. ¿Sí? Muy bien. Si tenemos eso, también podemos calcular la corriente de entrada. Pues. La corriente de entrada, que va a ser el voltaje sobre la suma de estas dos impedancias. Esto es teoría de circuito básico. Aplicamos y ya hemos obtenido el voltaje a la entrada en forma fasorial y la corriente también. Muy bien. Entonces, vamos a... Si la atenuación es alfa, es despreciable, esta condición de atenuación les aclaro que
se cumple en muchos casos en la práctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque las líneas en la práctica tienen poca atenuación y salvo que la línea sea muy larga, se considera la atenuación. Por eso, hacer esta aproximación, digamos, se utiliza mucho en la práctica. Muy bien, consideramos entonces la atenuación alfa, que la línea no tiene pérdidas. Entonces, alfa es igual a 0 y quiere decir que no hay atenuación. Entonces, el voltaje aplicado en el generador aparece en la carga porque la línea no tiene pérdida. Y al hacer eso, nuestra constante de propagación, como el alfa es igual a 0, se va a reducir simplemente al valor de la fase. Como tenemos los datos, la frecuencia, esta velocidad de la luz y esta velocidad en el medio, la velocidad de propagación, es igual a la velocidad de la luz sobre esto por fórmula, tenemos estos datos del problema, calculamos esto y hemos calculado la fase, ¿sí? La constante de propagación en radianes por metro. ¿Está bien? Entonces ya tenemos determinado el voltaje de entrada, la corriente de entrada y la constante de propagación. Podemos entonces ya analizar matemáticamente. ¿Cuál era nuestra fórmula? Nuestra fórmula es de línea acoplada. ¿Qué es la línea acoplada? Es esta, la ecuación matemática. Ese voltaje incidente, no hay nada más. Pero ya tenemos esta constante de propagación. ¿Y este valor cuál va a ser? Va a ser pues el A es el voltaje de entrada a la línea. ¿Sí? Pero ya tenemos el voltaje de entrada a la línea, entonces reemplazamos acá el voltaje de entrada a la línea. Aquí ya tenemos esto que es el J beta, que ya lo hemos calculado. Entonces, reemplazamos los valores y ya tenemos, fíjense, el voltaje en función de la posición Z en forma fasorial. Esto va cambiando su módulo y va cambiando su fase cuando hay atenuación. Pero cuando no hay atenuación, este módulo se mantiene constante y solo varía la fase. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros ya tenemos aquí este módulo que ya salió del voltaje de entrada, ¿sí? Y aquí sería cómo va cambiando la fase. ¿Sí? Y de nuevo, si ya tiene el voltaje en forma fasorial, se puede sacar también la corriente en forma fasorial. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, ¿qué nos pide? A nosotros nos pedía en el problema, si ustedes se fijan, nos pide el voltaje en función de Z y de T. Nos pide el problema, nos dice esto es lo que necesitamos. Ah, si esto se necesita, entonces nosotros tenemos esta expresión fasorial y tenemos que pasar del dominio complejo a este dominio de Z y de T. Muy bien, sabemos cómo se hace, qué hay que hacer. Entonces, a la expresión matemática de esto, que es esto, se lo multiplica por este operador y se saca la parte real. Entonces, aquí está, sacamos la parte real, lo multiplicamos por esto. ¿Sí? Al hacer esto va a salir la parte real y la parte compleja y agarramos la parte real. Entonces, ya hemos pasado del dominio fasorial al dominio de Z y de T. Lo mismo se puede hacer con la corriente para obtener esto, ¿ve? Entonces, si ustedes ven, aquí están el voltaje, la ecuación matemática del voltaje para una posición Z y en un instante T. Aquí está. ¿Sí? Entonces, para una posición Z y un instante T, tenemos el valor instantáneo de este voltaje. De la misma forma podemos hacer con la corriente. Aquí está. También depende de T y depende de Z. ¿Ya? Por eso aquí hay esta notación. A ver, queremos saber, por ejemplo, cuál es la expresión instantánea, ¿no es cierto?, en la carga. Ah, queremos saber el voltaje instantáneo, cómo está variando el voltaje en la carga. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que poner nosotros aquí qué distancia hay entre el generador y la carga. Y si fijan en el enunciado del problema, dice que la longitud de la línea es 6 metros.
Por eso también la atenuación es despreciable. Entonces, si aquí ponemos 6 metros, equivale a poner 6 metros acá, ¿sí? Y esta sería la ecuación matemática del voltaje en la carga, porque ya hemos dado este valor 6 metros. ¿Sí? Fíjense que esto es importante, este concepto de lo que acabamos de hacer acá. Y en algunos exámenes yo pregunto lo siguiente, le doy los valores, todo esto para que determinen estos fasores o me encuentren estas ecuaciones. Y les pregunto, ¿cuál es la ecuación matemática del voltaje en la mitad de la línea? Ese es el problema de examen. ¿Qué hay que hacer? El mismo procedimiento, llegar a esta ecuación y aquí poner la longitud, digamos, de 3 metros. Entonces ya sería el voltaje, la variación de voltaje en la mitad de la línea. Y así pregunto, ¿eh? Entonces, fíjense, es muy importante todo lo que yo estoy diciendo ahora. Por eso ustedes tienen un horario para hacerme consultas sobre esta exposición, ¿ya? Pueden preguntarme a mí, igual auxiliar docente. Muy bien. Seguimos entonces ahora. ¿Qué va a pasar con la potencia? Bueno, si la línea no tiene pérdidas, entonces la potencia de la entrada es la misma que la potencia de la salida, porque la línea es sin pérdidas. Y como tenemos ya los voltajes en la entrada, por eso dice aquí, como la línea tiene atenuación cero, no hay atenuación, entonces la potencia promedio en la carga es igual a la potencia promedio en la entrada. Pero como tenemos las variables de entrada, ya tenemos el factor voltaje y el factor corriente, le sacamos el conjugado a estas ecuaciones que ya tenemos, resolvemos esto y nos va a dar la potencia. Aquí está, este es el voltaje que ya hemos calculado y este es el conjugado de esta corriente. Y la potencia promedio sería 14.6 milivatios. Entonces, el problema ya está resuelto porque se han sacado los voltajes y las corrientes, tanto si quieren en el dominio del campo complejo como en el dominio de Z y de T, ¿ya? Este es el conjugado, ¿no? También se puede calcular este mismo valor porque haciendo esto, ¿no? Es la potencia promedio de la carga es igual a la potencia promedio en la entrada o poner los valores efectivos, da el mismo valor. Esto ya es simplemente circuitos, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos entrar ahora al análisis de una línea cuando ZL es diferente de Z0. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos que sacar ahora una ecuación que me describa cómo va variando la impedancia. Cuando la señal se está propagando, la impedancia va cambiando acá, entonces habrá que sacar la impedancia en forma fasorial. ¿Sí? Pero la impedancia en forma fasorial no es más que el voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. Pero ya tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Reemplazamos y aquí estaría la fórmula para calcular la impedancia en cualquier posición Z en forma fasorial. ¿Sí? Muy bien. También podemos calcular la impedancia de entrada, pues. Porque si esto me sirve para cualquier posición, yo quiero calcular aquí, por ejemplo, en la entrada, cómo es la impedancia de entrada. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, porque la referencia de la posición puede ser en este lado, aquí puede ser el Z igual a 0, y así va avanzando la posición, pero también puede ser el Z igual a 0 acá, por eso aquí está marcado. En este caso, a nosotros nos conviene poner que la distancia Z igual a 0 está aquí. Entonces las distancias positivas para nosotros no tienen sentido físico. Las que tienen sentido físico son las distancias negativas que se miden hacia aquí. Esto lo hacemos, ¿saben para qué? Para simplificar las ecuaciones. Y en esta materia a veces nos conviene poner que la posición Z es igual a 0 está acá, y entonces conforme avanzamos la distancia va creciendo en este sentido. Pero también nos conviene poner aquí, para justamente en este caso, nos conviene que el Z0 posición sea acá.
para simplificarse, ¿no es cierto? Si queremos sacar la impedancia de entrada aquí, ¿qué tenemos que hacer? Esta distancia L la conocemos y aquí en vez de este Z ponemos menos L. Entonces aquí ponemos menos L, menos L, menos L, menos L, vamos a tener la impedancia de entrada aquí, ¿sí? Entonces eso se puede hacer así, ¿ves? Entonces aquí sería Z menos L ahora. Quieren sacar la impedancia de entrada, entonces hay que reemplazar acá. Y el resultado sería ese, ¿ves? Reemplazamos y aquí estaría, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La ecuación matemática de la impedancia de entrada de una línea desacoplada. Y esta es la ecuación general de la impedancia en cualquier posición Z de una línea desacoplada. ¿Sí? Podemos seguir haciendo más análisis, por ejemplo, ¿no? Queremos sacar cuánto es el voltaje acá en la carga, a mitad de la línea, en cualquier posición, porque estas son ecuaciones genéricas, ¿ya? ¿Avanzamos? Muy bien. Ahora miren, podemos seguir sacando otros parámetros que los vamos a ir definiendo, ¿ya? Por ejemplo, miren, esta es una ecuación genérica. ¿Qué va a pasar si hacemos aquí 0 y 0? Entonces estamos analizando acá en la carga, ¿no? Porque aquí está Z igual a 0. Entonces, la impedancia aquí, con estos Z de 0 acá, 0 y 0 me va a dar la impedancia en la carga. Entonces la impedancia en la carga es ZL, es cuando aquí ponemos 0 y aquí ponemos 0. Pero es equivalente a poner 0 en esta expresión general. Y entonces, como las exponenciales van a desaparecer, y entonces, ¿cuánto vale la impedancia en la carga ZL? Luego de hacer 0 aquí en estas Z. Aquí está el resultado, ¿ves? La impedancia de carga es igual a, ¿ves? Lo que acabo de decir. El voltaje en la carga, aquí, sobre la corriente en la carga. Y eso sale A más B sobre A menos B, porque estas exponenciales se hacen 1. Y entonces, si seguimos operando aquí, resulta que podemos sacar una siguiente relación. Miren, de aquí estamos despejando y volvemos a despejar de acá. Despejamos la relación B sobre A. ¿Qué es para nosotros físicamente B sobre A? A, hemos dicho que es el voltaje que se aplica acá. Y que cuando hay atenuación se empieza a disminuir. Y si no hay atenuación, bueno, se mantiene. Y B, ¿cuál sería? Es el voltaje reflejado, entonces es el voltaje que aparece aquí, ¿sí? Este voltaje aparece cuando empieza la señal reflejada, empieza a dirigirse para allá. Entonces, este valor A sobre B o B sobre A, es un parámetro que nos interesa, porque que me relaciona ZL con Z0. Y este parámetro se llama el coeficiente de reflexión, porque depende de la relación entre estos dos, y es el coeficiente de reflexión aquí en la carga, ¿ya? Este es un parámetro. Entonces, si este es complejo y estos son reales, en fin, en realidad esto es también un número complejo y como tal tendrá módulo y ángulo, ¿ya? Módulo y ángulo va a tener este parámetro que lo vamos a utilizar, por eso está la flechita aquí, ¿está bien? Finalmente podemos poner otras y aclarar estas condiciones entonces. B sobre A es el coeficiente de reflexión en el punto de la carga. Yo en los problemas lo pongo Rho sub L, aquí pongo una L, para decir que es coeficiente de reflexión en la carga. Porque aquí hay un coeficiente de reflexión. ¿Por qué? Porque hay una incidente y una reflejada. Pero también hay un coeficiente de reflexión en cualquier punto de aquí, ¿no? En cualquier punto. Aquí también hay coeficiente de reflexión. Y en cualquier punto. Pero el que más se utiliza es este. Por eso el texto no pone el L, pero yo lo pongo acá siempre el L, para aclarar, coeficiente de reflexión en la carga. Porque posteriormente vamos a ver que este coeficiente de reflexión es muy importante. Muy bien. Y ese sería nuestro parámetro de la línea 2. Finalmente, podemos seguir con las ecuaciones. Aquí ya tenemos la ecuación de la impedancia de entrada para línea desacoplada. ¿Ve? Aquí está. Ahora, la impedancia de entrada lo vamos a poner en función del coeficiente de reflexión. Porque miren, acá al dividir el numerador y denominador por este factor, nos aparece esta ecuación. Ya, a propósito hemos hecho eso
para que nos aparezca B sobre A, y entonces este valor lo reemplazamos acá. Y sacamos otra fórmula para la impedancia de entrada, ¿ve? Impedancia de entrada para una línea desacoplada, cuando se conoce el coeficiente de reflexión en la carga. Y obviamente la longitud y esta atenuación. ¿Está bien? Entonces, finalmente, hay más fórmulas para calcular la impedancia de entrada. Esta es otra fórmula, ¿eh? Que sale de trabajar con esta ecuación y esta ecuación, de aquí reemplazando, ¿no? Y vamos a ver más ecuaciones también. Todo esto que es simplemente para encontrar, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Y pueden encontrar ustedes otras fórmulas para calcular las impedancias de entrada, ¿ya? Bueno, con eso hemos finalizado. Aquí está, ¿sí? Ojo, aquí son funciones hiperbólicas, ¿no? ¿Sí? Aquí. También hay en trigonometría, o sea, hay varias fórmulas. En el texto creo que tenemos 5 o 6 fórmulas nosotros para calcular la impedancia de entrada. Muy bien.